Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Del otro lado de la línea está Andrea Rondón García. Ella es doctora en Derecho, profesora universitaria, miembro del Comité Académico de Se Dice Libertad en Venezuela. Ha publicado múltiples libros, pero quizá uno de los que más se ha escuchado aquí en la Argentina, porque lo ha promocionado incluso el propio presidente de la Nación, Javier Milei, es uno que escribió en coautoría con Ricardo Manuel Rojas, La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad, el caso Venezuela, con prólogo incluso de María Corina Machado. En este 2024, el Se Dice está cumpliendo 40 años, 40 aniversario, una fecha que sería importante en cualquier lugar del mundo, pero mucho más para un think tank en Venezuela, con la situación que siempre seguimos desde cerca aquí en la Argentina. Y además se celebran los 80 años de Caminos de Servidumbre de Friedrich Hayek. Nos va a estar contando seguramente algo de eso, Andrea. Qué placer tenerte aquí con nosotros. Garta, te saludo, Andrea. No, gracias a ti, Garrett, más bien agradecida por esta oportunidad y siempre también agradecida por mostrar interés en el trabajo que uno hace desde aquí, desde Venezuela. Empecemos por esto que es más bien un tema alegre, es un tema que convoca, están con una serie de actividades muy interesantes, muy importantes desde el CEDICE. Decíamos 40 años, que es un numerazo por donde se lo mire, 80 años además de un libro paradigmático como este Camino de Solidumbre. Tuvieron un evento esta semana y van a estar teniendo más eventos, ¿verdad? Sí, va a ser eventos a lo largo del año porque la idea es que 2024 se recuerde como el año de celebración de los 40 años de Se Dice y allí vamos cerca o pegados con la celebración de los 80 años de la edición de Camino de Servidumbre, que bueno, su primera edición inglesa fue en marzo del 44 y en Estados Unidos fue en septiembre del 44. Y bueno, Camino de Servidumbre en realidad se inspira en esa frase de Tocqueville, camino a la servidumbre, y qué mejor que países como nosotros tomamos cualquier, no tienes que ser abogado para entenderlo, es el libro más político de Hayek, evidentemente, él mismo lo presenta como un libro político, un tratado de filosofía política. Eh, Tú tomas cualquier capítulo, Estado de Derecho, el control de cambio o el tema del poder económico y bueno, inmediatamente puedes entender, pero es un libro que se lee bastante sencillo, a pesar de que Hayek cuando lo escribe con esa mentalidad alemana y vamos a estar claros, esa primera aproximación en esa lengua materna de ellos, por eso es que se hace un poco pesado leer a Hayek, a Mises, a estos austríacos viejos, pero ese es un libro que, bueno, de los primeros que yo recomiendo cada vez que alguien me pregunta cómo aproximarme a las ideas liberales, es un libro dogmático que yo recomiendo. Esta semana tuvieron un evento online, corregime si me equivoco, Andrea, con Jesús María Alvarado y con Ricardo Rojas, ambos de la Universidad Francisco Marroquín, sobre estos temas ya, ¿verdad? Desde el CEDICE. Sí, lo hicimos ayer, se transmitió por el canal de YouTube de Se Dice y lo pueden ver en cualquier momento a través de las redes de Se Dice Libertad en X, antes Twitter, pueden conseguir a Se Dice, también en las redes de Ricardo Manuel, de Ricardo lo pueden conseguir, en mis redes también lo pueden conseguir, a Rondón75. Y hablábamos justamente, Ricardo, habló sobre todo el contexto histórico en el que se escribe Camino a la Servidumbre o Camino de Servidumbre, porque están todavía en el contexto bélico de la Segunda Guerra Mundial, Claro. aunque ya se sabe quién va a ganar, porque bueno, ya está terminando la Segunda Guerra Mundial, y es un libro de advertencia a los países de Occidente, a las sociedades libres, advirtiendo de los riesgos de lo que es la Unión Soviética, que es un país aliado durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, digamos, sobrellevó, incluso pudo pasar los obstáculos de la censura. Recordemos que en esta época personajes como Orwell en la literatura tienen censura con Rebelión en la Granja, que son metáforas abiertamente en contra del régimen soviético. Napoleón es Stalin, etcétera, etcétera. O sea, usan estos
intelectuales, Orwell, que no era precisamente liberal, pero te advierte de los riesgos de los totalitarismos a partir del estrangulamiento de libertades y derechos económicos. Esto lo hace a través de la literatura Orwell y lo hace Hayek a través de Camino a la Servidumbre. Y Ricardo nos contextualiza, nos ubica en el contexto histórico, como acabo de decir, mencionando justamente estos detalles de los que acabo de mencionar, acabo de hablar. Se publica por primera vez es en Inglaterra porque los primeros rechazos fueron de editoriales norteamericanas y finalmente se Es logra llamativo, ¿no? publicar. Sí, claro, sufrió de censura a pesar de que es el libro que da a conocer a Hayek, más allá de los foros liberales porque es un libro muy atrevido. Llega a señalar que a través del estatismo, y ahí está incluido, por ejemplo, el estado de bienestar, puedes llegar a un totalitarismo. Eso son tesis muy atrevidas. Y Jesús María Alvarado se dedica a uno de los últimos capítulos sobre la posibilidad de lograr la cooperación internacional, bueno, porque ya es como visionario, se anticipa lo que son los juicios de Nuremberg, lograr la cooperación internacional para evitar estos desastres que, invocando la soberanía, Alemania llegó a masacrar a más de 6 millones de judíos, ¿no? Tocabas ahí un montón de puntos muy interesantes, Andrea. Yo los voy marcando, voy a tratar de irlos charlando contigo, pero quiero retomar algo que vos decías más al principio cuando hablabas de los abogados, ¿no? Muchas veces el liberalismo ha tenido el problema de enfocarse demasiado en la economía y no lo suficiente en el derecho, ¿no? No es el caso de Hayek, justamente, que él estudió derecho antes de estudiar economía, pero hay que prestar más atención al derecho, ¿no? Que la que se la presta. Totalmente, a mí siempre primero que dentro a ti te habrá pasado que mucha gente reduce la filosofía liberal, y estoy hablando adecuadamente, filosofía liberal, fundamentos de instituciones, no solamente en lo económico, o sea, esa es una de las aristas del liberalismo. Reducirlo a lo económico es caer en una idea mercantilista y el derecho, la filosofía liberal es mucho más amplia. Te habla de un Estado de Derecho, aunque algunos dirán que Estado de Derecho es una contradicción en los términos. Eso podemos detallarlo después. Hablemos de principios republicanos, si queremos ser un poco más exquisitos con las terminologías, cultural, social, político y también jurídico. Y uno de los que más ha trabajado estas ideas de llevar el liberalismo hacia el derecho ha sido justamente Ricardo Manuel Rojas, que él tiene, por ejemplo, fundamentos praxeológicos del derecho. Es llevar las tesis de Mises, que la praxeología es una metodología propia de la Escuela Austríaca de Economía, y que además llevarlo, porque además la propuesta era que fuera una metodología de las ciencias sociales, incluido el derecho. Entonces es súper interesante cómo alguien como Ricardo Manuel Rojas nos abre caminos de líneas de investigación a nosotros los abogados, porque tomamos la batuta, y él en este libro al final dice, no pretende resolver todas las dudas que surgen con esto, evidentemente, pero sí abrir nuevos caminos de investigación. Él y Enrique Herzi es otro, un jurista peruano, han hecho Sí. ese trabajo en América Latina. Estefan Kinsella, que es un libertario, abogado en materia de propiedad intelectual, lo ha hecho también en el ámbito anglo. Él tiene un libro interesantísimo que es En contra de la propiedad intelectual. Sabemos por el tema libertario que existe sobre Sí, la sí, una propiedad discusión intelectual. que incluso Venegas Lynch hijo también le ha dedicado alguna línea en algún momento, preocupado él por la cuestión de la propiedad intelectual, a favor, en contra. Exactamente, porque Rothbard, Murray Rothbard, uno de los hijos intelectuales de Mises, introduce ese tema, no creen en la propiedad intelectual, y luego bueno, puedes empezar a detallar, ya va. Este es un tema de las patentes, porque bueno, porque no tienes tu propiedad, o sea, o dependes de ser propietario de un registro que te otorga el Estado. Eso es como antinatura, ¿no? O sea, es propio del ser humano la propiedad y lo que derive de tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego distinguirlo de la marca. Bueno, eso es distinto. La marca te distingue del resto del mercado. Entonces es un trabajo previo, ¿por qué no defenderlo? Es interesante porque hay posiciones también mixtas, hay otros que lo rechazan completamente, hay otros que, bueno, vamos a hablar bien. Una cosa es la patente, otra cosa son las marcas, entonces el tratamiento es distinto.
Y es interesante todo eso que se ha planteado y eso es con ocasión de atrevernos a llevar el liberalismo al derecho. Hablaba más al comienzo y lo contaba Andrea, cualquiera en Argentina que siga la política nacional ha visto en algún momento al presidente Milei, antes de serlo o luego incluso también, hablando o incluso sosteniendo el libro en papel, La supresión de la propiedad como crimen de lesa humanidad del caso Venezuela. ¿Cuál es el punto más medular, te parece, de ese libro que escribiste, Andrea, junto a Ricardo Rojas? Mira, es interesante cómo surgió ese libro. Yo conocía a Ricardo en una de estas actividades en el año 2015. Era una de las épocas más difíciles de Venezuela en cuanto a los controles, control de cambio y control de precios. Eh, Porque fue sistemático y es un tema de intensidad. Al principio, cuando se establecieron los controles, fueron muy férreos. No era posible ninguna transacción cambiaria, era muy difícil, podías incluso caer en responsabilidad penal si se detectaba que habías cambiado dólares más allá de lo permitido en la ley, Nosotros en por Argentina una debemos parte. ser uno de los pocos, de las pocas audiencias que te entendemos perfectamente lo que estás describiendo, ¿no? Claro, ustedes todavía tienen el cepo, ¿no? Todavía Ustedes tienen tenemos el cepo, no tan fuerte como en la época de Cristina, pero decís control de cambios, control de precios, hablás de imposibilidad de acceso a la divisa, de no poder hacer uso del dinero de uno y tenemos el flashback ahí en el momento, la imagen presente y es como si nos estuvieras relatando una porción de Argentina ahí, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando voy a lo siguiente, que va directamente a tu pregunta, me van a entender totalmente, ¿no? Entonces, cuando nos conocimos en la época con Ricardo 2015, era la época, la famosa época que eso fue muy llamativo, que no se conseguía papel toalete, no se conseguía papel higiénico. Horrible, porque estaba regulado por el control de precios. El control de precios lo que te genera es inmediatamente escasez. No había ni siquiera en el mercado paralelo, en el mercado negro, no se conseguía papel higiénico. Era muy difícil el papel higiénico, generaba cadenas de corrupción. Los más allegados a las empresas intervenidas, funcionarios públicos, tenían acceso y en consecuencia lo vendían en el mercado a unos precios ridículos por encima, En una evidentemente, época de pasaba con el shampoo también, ¿no? Eso, Andrea, en Venezuela. pasaba con el champú, con los artículos de primera necesidad. Y de hecho, en ese viaje muchos me decían, ¿será que vas a tener que comprar jabón, desodorante, papel higiénico y todo y te lo lleves en tu maleta, ¿no? Y Ricardo decía esto, ¿no? Porque él ya tenía una experiencia previa en Cuba. En Cuba, evidentemente, es como el laboratorio en América Latina, y Venezuela lo que hizo fue actualizarlo y modernizarlo, ¿no? Cuba lo hizo desde 1959 y Venezuela lo estaba haciendo ya entrado el siglo XXI, pero es la misma receta, ¿no? Entonces Ricardo decía, ¿cómo no ven que cuando te controlan, cuando restringen y cuando afectan, violentan el derecho de propiedad y ya es como una política? Porque no hubo violaciones a los derechos, no hubo violaciones aisladas. Había toda una política, todo un método por parte del poder público, poder legislativo, judicial y ejecutivo para destruir y atentar contra la propiedad. Los controles fue a través del poder ejecutivo y del poder legislativo. Y el poder judicial miraba para otro lado cuando se intentaban acciones para lograr protección y tutela del derecho de propiedad. Entonces, Claro. era con intención y con dolo por omisión y por actuación de todos los poderes públicos y con una metodología y de forma sistemática, es decir, no fue aislado. Era toda una política de Estado. Él decía, si está todo esto armado en contra de los derechos de propiedad, que es lo que te brinda el sustento, es lo que te da pan, es lo que te da comida, ¿cómo no ven que eso te va a afectar de igual modo que una actuación violenta en contra de tu integridad física, como puede ser cualquier crimen de lesa humanidad o cualquier desaparición forzada, masacres, homicidios, asesinatos, genocidios, que es contra una determinada población? Esto tiene los mismos efectos, tan solo que ocurre en el tiempo y mediado por leyes, por ejemplo. Entonces, claro, como está mediado por leyes y como el efecto no es inmediato, porque la crisis humanitaria estalló fue en el 2017 a nivel internacional. A nivel interno ya se sentía, pero para que fuera considerado crisis humanitaria y para recibir ayudas de todo el mundo,
Eso tardó casi 15 años de controles. Entonces, como los efectos Claro. no son inmediatos, la inflación es otra medida que te afecta el bolsillo, pero no lo sientes de inmediato. Él decía, y ese es el núcleo del libro, ¿no? ¿Cómo no ven que la destrucción de los medios de producción, de los medios de subsistencia, afectan de igual modo que los crímenes violentos en contra de la integridad física del individuo? Entonces, de eso va el libro, de mostrar que hay distintas formas de destruir al individuo, no solamente las más evidentes, que son las muy tradicionales que vas a ver dentro del derecho internacional penal, sino también como las más silenciosas y las más discretas, pero también las más efectivas para quien las aplica con esta intención de someter al otro, y las más difíciles de revertir, por cierto. Hablabas de mediado por leyes, Andrea, y yo pensaba lo siguiente, que es una inquietud que a mí siempre me surgió con respecto a la Argentina, me surge obviamente con respecto a Venezuela. En la Argentina yo hice la pregunta personal a gente que lo estudió en su momento, porque yo estudié Derecho en democracia, ¿sí? Entonces no tenía demasiadas preocupaciones con respecto al derecho constitucional. Era el derecho constitucional y lo que dice la Constitución, las interpretaciones y demás, un estudio de derecho constitucional. Yo le preguntaba a abogados que habían estudiado en dictadura en la Argentina, ¿qué daban en derecho constitucional cuando les tocaba estudiar derecho constitucional? ¿Cómo es la relación con el derecho constitucional en Venezuela con todo lo que ha pasado en estos años y sigue pasando, Andrea? Es muy difícil. De hecho, yo tengo compañeros que empezaron. Yo tengo ya, este año cumplo 19 años dando clases. Soy profesora universitaria. Y Chávez ha estado en el poder 25 años. Es decir, yo he dado clases en dictadura. Yo tengo Claro. amigos que comenzaron conmigo dando clases en una época en la que no te imaginabas que íbamos a llegar a este punto. Una cosa es que tengas problemas democráticos. Otra cosa es que tengas un gobierno corrupto, un mal gobierno, pero otra cosa es tener una dictadura que ya raya en tiranía. Eso es muy distinto. Entonces, los amigos que empezaron conmigo dando clases, tengo muchos que ya no están dando clases, porque hay un desfase realmente entre lo que das y las oportunidades para el estudiante que el día de mañana va a ser abogado. Obviamente, hoy todavía se constituyen compañías anónimas, Ok. ciertamente. Yo puedo dar clase de derecho mercantil con nuestro Código de Comercio, que todavía no ha sido modificado por las nuevas leyes, han sido sustituidas por estas leyes, no ha ocurrido, y no está lo que llamaría BAFIA, un expolio legal. El Código de Comercio todavía es de inspiración liberal. Nuestro código tiene una fuerte influencia liberal, de la época de los códigos Sí, sí, los códigos decimonónicos que napoleónicos. tenemos propios en nuestro periodo que eran de, digo prohombres porque la mayoría eran hombres, si bien había mujeres ayudándolos, pero de gente que les dejaron laburar, les dejaron traer lo mejor que había en ese momento dando vueltas. Totalmente. Y dentro de ciertas posibilidades, yo sigo constituyendo compañías, no con la intensidad con la que había antes. De hecho, yo te puedo decir que hoy soy más experta en ayudar a disolver y liquidar compañías que a constituirlas. Hay muchas intromisiones del registro mercantil en lo que es la esfera propia de los accionistas. Por ejemplo, el registro mercantil determina con qué capital tú debes constituir una compañía, cuando eso es voluntad propia de los accionistas, del inversor, que mejor lo sabe es el accionista. Tengo estos problemas, ciertamente, pero todavía se siguen constituyendo compañías, todavía hacemos due diligence, auditorías para venta, compra de compañías, etcétera. Y eso, muchos dicen, por eso es que se tardó tanto a nivel internacional en reconocer que estábamos en una Claro. dictadura o en una tiranía, porque, por ejemplo, yo todavía puedo escribir algunas cosas en el Nacional. Ahorita ha habido como un repunte en la persecución política, ciertamente, y uno se cuida un poco más, ¿no? Pero a lo largo de este tiempo yo he escrito, yo he sido a veces muy dura y muy crítica de lo que está ocurriendo de cara hacia el derecho, porque ha habido una destrucción del derecho y un secuestro de las instituciones del Estado de Derecho, Es lo que y nos no me ha contabas pasado en el nada. libro con Ricardo, ¿no? Esa erosión a través del tiempo, es decir, no es como
A ver, como en la época de la Alemania nazi, o como uno vería a lo mejor en una ficción, que de repente, o si uno hiciera una simplificación de la realidad, no, se borraron todos los derechos de un tirón y de la noche a la mañana, no, se fueron perdiendo en distintas porciones de distintas maneras y en proporciones distintas también, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy, si yo no estuviera aquí, diría un caso súper interesante porque lo es. Nosotros decimos lo mismo de Argentina, ¿no? Argentina, caso de estudio, no es lo mejor para vivirlo el caso de estudio nunca. Totalmente, ¿no? Porque estás viviendo el caso de estudio, no es que lo estás viendo desde la objetividad de estar en otro país o con la distancia del tiempo, lo estás viviendo y bueno, con las consecuencias que supone ello, ¿no? Pero es súper interesante en ese sentido porque, por ejemplo, yo hoy estaba dando clases, inicié un nuevo curso y me tocó hablar de la Constitución de 1999 Justo, y yo hice las esa es la famosa reforma chavista con la constitución pequeña que le gustaba sostener, ¿no? esta misma, con la bicha, que le decía la bicha, incluso hasta simbólicamente, el lenguaje no es inocuo. Te estaba diciendo, la bicha es el poco respeto que le tiene la Constitución. La Constitución entendida como un límite al poder del Estado y como un reconocimiento de derechos y libertades. Al decirle a la bicha, ¿qué le estás diciendo? Que no voy a reconocer los límites del poder del Estado y no voy a reconocer derechos y libertades. Entonces, cuando eso ocurrió en el 99, cuando Chávez en las cadenas le decía a la bicha, la gente lo tomaba como a risa, porque él era muy popular, y no habíamos tenido un presidente que tuviera esa cercanía con el público, Y a ver, ni tampoco teníamos. estos personajes siempre han sido muy carismáticos. Cristina misma, por caso, lamentablemente ha sido siempre muy buena para lo malo, pero que lograban convencer a una gran cantidad de gente, lograban por lo menos en algún momento. Exactamente, que, lo cual es terrible, pero lograr una adhesión del público con esa empatía que no tenían la mayoría de los políticos. Chávez, hay análisis del discurso de Chávez en donde se ve que el hombre era un fenómeno en ese sentido. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero es un fenómeno digno de estudio. Eso no nos quita responsabilidad como No, no, venezolanos no, por no, haber obvio. llegado a ese punto, pero es un fenómeno digno de estudio. Y el caso es que él trataba la constitución en términos de la bicha y la gente no veía lo que estaba significando eso, le estaba un menosprecio por las instituciones que atan el poder, que limitan el poder. Lo que te estaba diciendo es que no iba a respetar ninguna de estas instituciones propias del Estado de Derecho, ¿no? Y eso ocurrió desde el discurso, también desde las leyes, incluso desde la campaña electoral. Ella estaba diciendo, su mejor oferta dentro de la campaña electoral era la constituyente, cuando Mm. ni siquiera había tomado posesión del cargo. Entonces, y además cuando ya se empezó a materializar la constituyente, la Asamblea Constituyente de lo último que se encargó fue de redactar la constitución. Previamente había dictado emergencia de todos los poderes públicos, emergencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo y Ejecutivo para salir de los jueces probos del Poder Judicial para nuevas elecciones de alcaldes y ponerlos a otros alcaldes, sabemos cuáles. Igual pasó a nivel legislativo, con lo cual empezaron empezaron a sustituir y empezaron a minar desde dentro las instituciones que les iban a ocasionar obstáculos para seguir adelante en perpetuarse en el poder, ¿no? Y eso, como ocurrió todo tan rápido al mismo tiempo, no se veía las implicaciones de cada cosa y llegó un punto en el que llegamos a punto de 2014 a 2015, que es de donde surge en una conversación muy sencilla estas ideas con Ricardo, llegamos al punto en el que no teníamos ni siquiera papel higiénico. Mm. Terrible. Andrea, te traigo al presente ya una pregunta coyuntural de política. Si no le hubieran proscripto a María Corina Machado para esta pantomima de elecciones que va a tener Venezuela en julio, ¿habría tenido chances por fin de caer el régimen de Maduro en las urnas? Electoralmente yo pienso que sí, porque además estos regímenes se desgastan. Yo estuve calculando y Chávez llegó al poder en el año 99 y falleció en 2013. Y Maduro está desde el 2013 hasta ahorita. Es imposible
que en este tiempo mantengas tu popularidad, porque además no tienes los recursos que te proveía el petróleo, meter el Sí, gasto público la para, fiesta del chivo y el otoño del patriarca, se acaba la fiesta en algún momento, y la plata. porque no es infinito, o sea, los recursos son finitos. Y cuando tú vendes la idea de necesidades ilimitadas, porque tú tienes derecho a la vivienda, tú tienes derecho a esto, tú tienes derecho a cual cosa, o sea, ver que toda necesidad es un derecho, lo cual es fatal, ¿no? Evidentemente, y está en nosotros como profesores indicar los únicos derechos son vida, libertad y propiedad, y lo demás son condiciones o garantías para el ejercicio de derechos, etcétera. El caso es que llega un momento en el que, bueno, no puedes comprar a la gente, no puedes ejercer violencia sobre cada uno de los venezolanos que habitan en el país, puedes hacer, digamos, tomar ejemplos emblemáticos como por ejemplo Rocío San Miguel, que es una opositora importante que sigue detenida de forma arbitraria. Puedes tomar ejemplos, pero no puedes detenernos a todo venezolano, ¿no? Sí, sí, como Entonces, Pedro Ruchurtu hace poco también, y muchos muchos aliados amigos del movimiento que también la están pasando muy mal. exactamente, que se han tenido que refugiar justamente en la Embajada de Argentina. Entonces, bueno, lograste adoctrinamiento, lograste apaciguamiento, o también calmaste, o también nos quitaste de tantas cosas, de alimento, de vivienda, de trabajo, que estamos pendientes es de subsistir del día a día, etcétera, etcétera, pero llega un punto en el que también reaccionas. Entonces, electoralmente, María Corina tiene opciones, aunque sabemos todos los obstáculos que le han puesto a María Corina, a su sustituta, y tenemos esta otra opción. Pero cuando tú dices pantomima, ciertamente a mí me pone contra la pared si yo voto o no en julio, porque Es vamos a muy, estar claros, es muy difícil esa decisión, ¿no? Es muy personal además. es súper personal, es muy difícil, porque tampoco quieres dejar el camino completamente libre para que luego digan, no, es que aquí hubo elecciones y en realidad no son elecciones, sino designaciones a dedo, como lo quieras ver. Pero si participas también es como si estuvieras legitimando algo que está viciado desde el principio. Entonces, son temas morales, éticos que nos planteamos como venezolanos, los que nos quedamos aquí, los que están afuera también tienen todas las dificultades del mundo para Sí, actualizar su registro electoral. en Argentina se veía a muchos venezolanos que iban para tratar de estar empadronados, para tratar de estar registrados al día para poder votar y que también se les complicaba, ¿no? A todos se les complica, es una cosa impresionante. Hay países en donde no está el consulado, hay países en donde tienes que viajar, entonces tú ya tienes una vida, por ejemplo, los que están afuera, que si bien no están completamente desconectados de Venezuela, ya tienen una vida distinta, ya tienen un trabajo al que acudir, entonces Sí, o a lo mejor se imagínate tienen que tú, gastar cientos de dólares o de euros para viajar hasta otro lado para poder votar. y que no los tienes necesariamente, o sea, vamos a estar claros, que aquí en este país también viven de remesas, entonces tienes que mandar plata al que se quedó aquí, pero también tienes que subsistir afuera, que además a nivel mundial también hay una crisis económica importante, entonces, ¿cómo yo voy a destinar $500, por decirte algo, Sí. dentro de mi presupuesto familiar para ir a hacer un intento de actualizar mi registro, registrarme y a lo mejor vuelvo con las manos vacías? Eso es difícil, no es que vamos a ir hasta el final contra viento y manera. Sí, contra viento y manera y tengo los recursos ilimitados de tiempo, dinero para poder lograrlo. No lo sé, no lo sé. Hagamos círculo, Andrea, en esta entrevista y cerremos donde empezamos. Cerremos con optimismo, con el lado positivo del gran trabajo que viene haciendo el CEDICE ya hace 40 años. ¿Qué más tienen previsto para este año? ¿Algún evento que quieras anunciar de las cosas que van a estar haciendo en este 2024 tan especial para el CEDICE? Sí, por ejemplo, también algunos de nosotros, estoy hablando también de Gabriel Gazabe, del Independent, de amigos cercanos a la casa, hemos escrito para Papel Literario, que es un encartado cultural, es una revista cultural que se publica aquí en Venezuela, que ya tiene creo que más de 70 años en circulación, digital evidentemente,
pero cuando hablo con estas características es porque no es del público liberal, es para quien tiene curiosidad cultural, dar a conocer la figura de Hayek, dar a conocer el trabajo de Sedice. Entonces estamos escribiendo para dejar constancia de la existencia y del trabajo que hemos hecho, porque a pesar, justamente, la idea es terminar con una nota optimista a pesar de lo duro de lo que estoy hablando. No hemos cerrado la Santa María. O sea, si yo estoy hablando de que estoy dando clase, de que estoy escribiendo este libro, de que he hecho esto y lo otro, es porque eh, un totalitarismo sí tiene una pretensión total, pero no llega hasta el último resquicio de libertad, que es, por ejemplo, mi espíritu de levantarme todos los días y hacer algo distinto, ¿no? Andrea, muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado para charlar conmigo y con mi audiencia. Agradecido yo y te mando un fuerte, fuerte abrazo. No, gracias a ti, Gabriel. Gracias por la invitación. Teníamos a Andrea Rondón García aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.